Hace 10 años, innumerables portales comenzaron a abrirse alrededor de la Tierra, y de estos salieron cientos de monstruos. A raíz de la aparición de los portales surgieron los despertados. Estas personas despertadas se convirtieron en cazadores que persiguieron a los monstruos, adquiriendo habilidades especiales con las que consiguieron enfrentarlos. Luego de esa breve introducción, vemos a este chico delgado, quien se encuentra siendo golpeado hasta casi perder la vida por estos chicos. Este es nuestro protagonista, quien asiste a una escuela de especialización de despertados. A este siempre lo humillan y golpean todo el tiempo, y aunque posee una habilidad de regeneración de rango S, para este esa habilidad se convirtió en su infierno. Y la razón de esto es que además de que al regenerarse siente un dolor extremo, cuando comienza a regenerarse, los chicos que lo humillan lo atacan causándole aún más heridas, ocasionando que el dolor continúe sin parar. Y lo único que hacen esos chicos es burlarse de su dolor, pero ahí no acaba todo, ya que a causa de su regeneración de rango S, ni siquiera quedan pruebas del acoso que sufre, por lo que ni los maestros ni la policía pueden hacer nada. Además, los acosadores no sufren ningún castigo al respecto, al menos los de rango S, ya que los despertados de rango S reciben un trato especial de parte del gobierno, y la razón por la que nuestro protagonista soporta todo el dolor y sufrimiento es por su madre. Su padre murió cuando tenía tan solo 5 años, y cada vez que su madre le pregunta cómo le va en la escuela, este siempre le responde que todo va bien a pesar de su aspecto, y aunque su madre sospecha de que no es así, esta no se atreve a preguntarle. Por otro lado, el prota solo quiere tratar de aguantar toda la humillación que recibe hasta la graduación, ya que tiene la esperanza de poder convertirse en un cazador, y sabe que al menos podrá convertirse en un cazador de rango C gracias a su habilidad, y aunque los ingresos serán pequeños, sabe que podrá vivir en un lugar mejor y ser feliz al lado de su madre, o al menos eso creía, pues el día del cumpleaños de su madre, los bastardos que lo acosan golpearon a su madre hasta dejarla en estado vegetativo, y por supuesto, los agentes del gobierno encubrieron todo haciéndolo parecer un accidente, pero la realidad de los hechos fue que los acosadores fueron al restaurante de su madre. El peliblanco trató de coquetearle utilizando sus habilidades para crear diamantes, pero ésta lo rechazó sin dudarlo, pero al quitarle su brazo el teléfono del peliblanco se cayó al suelo. La madre del prota trató de resolver lo sucedido, pero el sujeto activó su habilidad perforándola por todas partes, y con tal de encubrirlos, dijeron que sus habilidades se activaron accidentalmente, pero este conoce perfectamente a esos bastardos, y sabe que lo que le sucedió a su madre no es un accidente ni una coincidencia, por lo que la ira y el odio en el prota escalaron hasta el límite, consumiéndolo por completo, pues significa que jamás podrá darle la sorpresa que le tenía preparada a su madre. Por otro lado, vemos parte de los acosadores. Estos se encontraban preocupados por la represalia que podrían tener si la madre del prota fallece, pero en ese momento sale el peliblanco del portal, y les dice que son lo suficientemente jóvenes para estar protegidos por la ley, además de que son despertados. Aún así, con esa información este no tranquilizó a sus compañeros, y le dice que no es la primera vez que golpea a alguien. Justo en ese momento aparece el prota preguntándole por qué lo hizo. Estos no logran reconocerlo por el aspecto que tiene, y el prota vuelve a preguntarle entre gritos por qué le hicieron eso a su madre. El peliblanco queda sorprendido, pues aparentemente no sabía que era la madre del prota, y menciona entre risas que se veía muy joven. Esas palabras explotan de ira al prota, pero el peliblanco lo atraviesa con una lanza de cristal, mencionando con asco que casi coquetea con la madre del prota, refiriéndose a que es una vieja a pesar de su aspecto joven. El prota, ya envuelto en nada más que ira, toma el cristal y se lo arranca. Su cuerpo rápidamente comienza a regenerarse, y este comenzó a observarlo con mucha rabia, por lo que el peliblanco creó decenas de lanzas de cristal y con solo un movimiento de su dedo se clavaron en todas partes en el prota. El peliblanco comienza a burlarse de él diciendo que solo es un perdedor, y el prota, envuelto en ira, destruye los cristales y mientras su cuerpo se regenera comienza a acercarse hacia los acosadores. El peliblanco, al ver la resistencia del prota, le ordena a su compañero que utilice su poder, por lo que este, aunque dudando, activa su habilidad y desploma un poderoso rayo sobre el prota, haciendo que éste caiga al suelo completamente mal herido. Al ver que el prota no se mueve, estos deciden irse, pero el prota con sus últimas fuerzas toma al peliblanco de la pierna impidiendo que se vaya.
este al verlos recubre su brazo de cristales y lo golpea brutalmente. Los golpes del peliblanco no parecían detenerse, estos llegaban uno tras otro, y aunque el prota se encontraba al borde del desmayo o peor, este aún se aferraba a cobrar venganza por su madre, pero luego de acabar con los azotes, el amigo del peliblanco le pide que pare, ya que una puerta de sangre ha aparecido. Estos entran en pánico y mencionan que deben informarlo de inmediato, pero al peliblanco se le ocurre una mejor idea, y utilizando su habilidad lanza al prota hacia el portal, y, mientras éste lo atraviesa les grita prometiendo que los acabará sea como sea, y mientras es absorbido por el portal, el peliblanco con una sutil risa le dice que lo intente si es que puede salir del portal. Y así, el prota atravesó el portal, apareciendo en una especie de cueva, y es aquí cuando nos explican que las puertas de sangre son un fenómeno desconocido en el que las puertas se vuelven rojas y los monstruos no salen. El problema es que no hay prácticamente nada de información de las puertas de sangre, ya que nadie ha entrado en ellas y salido con vida, y ahora, en la cueva en la que acabó el prota, los cientos de monstruos en su interior comenzaron a devorarlo, separando parte por parte. Ni siquiera la regeneración del prota fue suficiente, y acabó siendo nada más que un montón de huesos. Justo aquí nos cuentan que según una nueva investigación, aquellos que entran en una puerta de sangre, acaban convirtiéndose en monstruos debido al maná dentro del portal. Luego de eso, vemos como el cuerpo del prota comienza a regenerarse, pero comenzó a regenerarse de forma extraña, ya que su cuerpo comenzó a adoptar una forma completamente diferente a la que poseía, y mientras ocurre toda la regeneración, su mente comenzó a invadirse de recuerdos sobre su madre y sobre los bastardos que le arruinaron la vida. Estos recuerdos comienzan a hacer que se le hierva la sangre, aumentando su ira cada vez más, hasta alcanzar un punto de quiebre donde ya no se veía como un humano, y debido a esa rabia este golpeó el suelo, llamando la atención de todos los monstruos de la zona, y cuando vemos al prota nuevamente, este ya no era el chico delgado de antes, pues acabó convirtiéndose en un monstruo, y los demás monstruos al verlo comenzaron a correr hacia él. Este al notarlo también comenzó a caminar hacia ellos, mientras que manos saliendo de la tierra tratan de alcanzarlo. Por otro lado, regresando a la tierra, aparentemente 5 años después, vemos que en un programa de televisión se está llevando a cabo una entrevista a 3 famosos cazadores de rango S, alabándolos como personas gentiles y que ayudan a la comunidad. Lo gracioso es que estos 3 cazadores son el trío que le hizo la vida un infierno al prota, quienes se proclaman como personas amables que les gusta ayudar a las personas, y entre las preguntas que surgían, el entrevistador le preguntó sobre el incidente con un civil hace 5 años que acabó como un accidente. Al oír esa pregunta este comenzó a llorar diciendo que el civil al que lastimó era la madre de su amigo, cuando entonces era un estudiante y no controlaba sus habilidades, pero aunque ha tratado de encontrar a su supuesto amigo para disculparse, jamás nunca supo de él. Pero luego de esa farsa, la puerta de la entrada vuela en dirección al peliblanco, y aunque la recibe consiguió cubrirse con su habilidad. La gente al ver el monstruo que había entrado comenzó a correr. Cada paso del monstruo dejaba un cráter en el suelo, pues sí, este monstruo es el prota, quien al ver la cara del peliblanco se lanza hacia él sin dudarlo. En pequeños recuerdos, vemos cómo este se encontraba peleando contra los monstruos que parecían interminables hasta que encontró un portal, y regresando al presente, el golpe que le propinó el prota fue tan brutal que envió a volar al peliblanco como si fuera una bala. Los otros 2 compañeros del peliblanco quedaron completamente paralizados al ver el aspecto del prota, pues lo único humano que tenía era solo la mitad de su cara, y recordando las palabras del peliblanco sobre que solo podrá acabarlo si consigue salir del portal, con un rostro lleno de ira les hace saber que logró salir. El peliblanco de alguna forma consiguió levantarse, y le ordena al tipo del rayo que lo acabe, por lo que suelta un poderoso rayo sobre el prota, pero este rayo no le hizo ni cosquillas, y se abalanzó hacia el de rayo separando su cabeza de un puñetazo. El peliblanco y el otro quedaron completamente sorprendidos, por lo que el chico sin pelo utiliza su habilidad para aprisionar al prota con sus habilidades de tierra, pero esto no fue suficiente para detener al prota, ya que se libera fácilmente y toma de la boca al sujeto para luego desgarrarla, y mientras sufre en el suelo el prota lo acaba de un puñetazo. El peliblanco también se lanza a golpear al prota, pero su cristal sorprendentemente comienza a romperse. Al ver eso crea cientos de lanzas alrededor del edificio,
y al lanzarlas, éstas atraviesa al prota fácilmente, y cuando éste creía que ya había ganado el prota comienza a moverse, lo que lo sorprende, ya que a estas alturas el prota ya no era un humano, ya que además de solo su aspecto, éste se había convertido en un monstruo cegado por la venganza. El peliblanco al ver que el prota comenzaba a liberarse comenzó a cubrir la mayor parte de su cuerpo con los cristales, para luego una y otra vez comenzar a azotar a puñetazos al prota. Esto parecía estar funcionando, hasta que luego del último golpe el prota consiguió detenerlo con su boca. Luego, la cara del peliblanco se retorció del terror, ya que el prota lo atravesó con su protuberancia afilada que se asemeja a un hueso. Luego de eso el prota lo toma de la cara y comienza a destrozar el cristal en su boca. El peliblanco se encontraba completamente aterrado, pero negándose a morir toca el suelo y se libera del prota atravesándolo con un gran cristal, pero al hacerlo hizo que el prota le arranque un brazo. Luego intenta irse, pero antes de que se alejase este es atravesado por uno de sus cristales. Este cristal fue lanzado por el prota. Este comenzó a acercarse lentamente con 2 puños llenos de esas lanzas de cristal, mientras el peliblanco le rogaba que se aleje, y al oír eso el prota lo atraviesa con todas las lanzas que sostenía, y mientras este expulsa una cara masacrada le pregunta al prota quién es y por qué le hace esto. Al oír eso el prota se da cuenta que este no lo reconoce, por lo que se arranca la parte que le cubre el rostro haciendo que el peliblanco logre reconocerlo. Este recuerda toda la humillación que le hizo en el pasado, y le pregunta si de verdad es aquel gusano. Al oír eso el prota le propina un puñetazo en la cara. Una y otra vez subió y bajó su puño dejándolo completamente duro sin poder moverse. Luego lo toma por el cuello, y con su protuberancia afilada lo atraviesa desde la boca, que luego de que el peliblanco comience a temblar, este acaba de una vez por todas dando su último aliento, dando así el final de su venganza. Ahora, los 3 que le hicieron la vida imposible y prácticamente acabaron con la vida su madre yacían sin vida frente a él, y lo único que quedaba era su reflejo en los charcos de vino tinto, y mientras observa su reflejo, vemos que antes de ir a por aquellos chicos fue a ver a su madre, quien aún continúa en estado vegetativo, por lo que ahora puede respirar tranquilo ya que culminó con su venganza. Ahora saltamos un poco al futuro. En este portal vemos a un grupo de cazadores que se encuentran felicitando a su nueva sanadora por el buen trabajo que hizo. Estos aparentemente acababan de entrar, y como pasarían al menos un mes dentro del portal estos de la nada comenzaron a atacar físicamente a la sanadora diciendo que lo que pasa dentro de un portal nadie lo sabrá, y cuando estaban a punto de conseguir lo que querían, la cabeza de uno de los sujetos vuela por los aires. Los demás al ver a su compañero quedan completamente sorprendidos, y al ver al prota estos lanzan sus ataques al mismo tiempo intentando acabarlo, pero eso no le hizo absolutamente nada. Estos no comprenden cómo es que hay un monstruo así de poderoso en una mazmorra como esta, y el sujeto tipo ninja al golpear al prota con la espada ocasionó que ésta se rompa, y luego de eso el prota hizo rodar su cabeza de igual manera. Luego, los otros 2 sujetos no salieron impunes, pues el prota de un movimiento los acabó sin titubear. Ahora caminaba entre cuerpos sin vida. La chica se encuentra temblando del miedo, pero aún así se las arregla para darle las gracias al prota creyendo que acabó con aquellos sujetos para salvarla, pero lamentablemente por alguna razón también acabó con la chica. Ahora, regresando donde nos habíamos quedado, justo después de que el prota acabó con aquellos 3 sujetos, alguien aparece preguntándole al prota cómo se siente ahora que culminó con su venganza, pues aparentemente conoce su verdadera identidad. Le pregunta quién es, a lo que aquella persona que resulta ser una chica se presenta como Yumin, presidenta de la Asociación de Cazadores de Corea. Le pregunta cómo es que lo conoce, a lo que le responde que todas las personas que entran en un portal de sangre están bajo su control. Al oír eso el prota se abalanza contra con intenciones de acabarla, pero antes de que el prota la alcance le dice que puede salvar a su madre. Al oír eso el prota se detiene abruptamente, generando una ola de presión que arrasa con parte del lugar. Yumin le dice al prota que puede hacer que su madre despierte, ya que ella es el único sanador de clase S en el mundo. No sabe si confiar en ella, a lo que le cuenta que su madre no se ha mantenido con vida gracias al hospital. Al oír eso el prota comprende que ella es quien mantuvo viva a su madre durante los 5 años que él pasó en el portal rojo, por lo que le pregunta qué es lo que quiere, a lo que comienza a explicarle que el problema de mundo es que los cazadores de rango S se han vuelto demasiado fuertes,
tanto que incluso la fuerza militar existente es inútil contra los cazadores. Además de que hay cazadores que superan a las armas nucleares, gracias a eso, casi todos los monstruos en los portales han sido exterminados, pero los portales aún no han desaparecido, y estos están interconectados creando pasajes sin fronteras, y a través de ellas, en el extranjero, los cazadores están liberando una gran guerra, lo que significa que la paz se ha roto. Estados Unidos, China, Rusia, todo el mundo se ha convertido en el enemigo, pero no tienen suficientes cazadores, y ni siquiera han podido detener la invasión de los cazadores japoneses, eso hasta que él salió, pero si responden enviando cazadores a Japón, toda la atención del mundo se centrarán en ellos, lo que sería problemático. Por esa razón le pide que a cambio de salvar a su madre, que él se convierta en un monstruo, y vemos que esa es la razón del por qué acabó con la chica, ya que aparentemente este grupo eran invasores japoneses. Ahora, en Japón, en la oficina del primer ministro, este le pregunta al ministro de Defensa por qué sus cazadores han desaparecido, a lo que este menciona que irá él mismo a resolverlo. Este es Rogeru, el cazador número 1 de Japón. Luego de unos minutos, este le ordena a su secretaria que prepare su espada. Esta le pregunta si irá solo, a lo que este le responde que sí. A esta le parece muy precipitado y le recuerda que los cazadores que habían enviado eran todos élites, básicamente queriendo decir que no está segura de que él pueda hacerlo solo, lo que enfurece al cazador. Un rato más tarde, este ya se encontraba explorando la mazamorra en la que desaparecieron sus cazadores. Este al ver los monstruos tan débiles se pregunta cómo es que sus cazadores desaparecieron a causa de esos insignificantes monstruos, pero a medida que camina se topa con algo que lo sorprende. Se trata del prota, quien se encuentra sobre sus compañeros caídos. Este al verlo se enfurece y lo ataca, pero su ataque apenas consiguió atravesar la defensa del prota, lo que impactó en gran medida al cazador. Luego, el prota responde con otro golpe, al que el cazador esquiva sorprendido de que exista un monstruo así. Luego, el cazador lo golpea y con ayuda de la espada lo aleja varios metros. Esos golpes dañaron al prota, pero no fueron heridas graves. Y al ver eso el cazador continúa el ataque con 2 golpes en cruz, enviando al prota contra la pared, pero, aún así no se detuvo y con un gran ataque atravesó su hombro, a lo que el prota aprovechó la cercanía y trató de golpearlo, pero fue inútil, ya que el cazador bloqueó su ataque, para luego, de un corte limpio separar la cabeza del prota mientras menciona que su espada es capaz de atravesar incluso el diamante, y al ver que derrotó al prota con suma facilidad se disgusta del nivel de sus cazadores. Pero mientras el prota se encontraba aparentemente inconsciente, este de la nada comienza a recordar a su padre, mencionando que siempre estaba ocupado con sus negocios, y era amable. Pero un día, al correr y cruzar la calle sin cuidado, su padre acabó perdiendo la vida siendo arrollado por un camión al intentar salvarlo, y este se culpa por eso. Luego de que el negocio de su padre cerró a causa de su muerte, estos se quedaron llenos de deudas. Las manos de su madre, que solía ser delicadas, se volvieron ásperas, y siempre trataba de esconder su tristeza frente a él, pero por las noches, mientras el prota supuestamente dormía, su madre expulsaba toda la tristeza, por lo que culpándose por todo lo malo que le estaba pasando a su madre intentó banearse del mundo, pero su madre lo descubrió, y simplemente fingió un descuido, y su herida comenzó a sanarse. Y entre lágrimas mientras abrazaba a su madre mencionaba que quería ser un cazador para que ella pudiera vivir feliz, pero a causa de esos bastardos ese objetivo se había apagado, hasta que conoció a la directora de la Asociación de Cazadores, despertando ese rayo de esperanza, quien también le pidió que principalmente, al sujeto al que deben darle caza, el enemigo al que se enfrentan es Japón, más específicamente al mejor cazador de Japón. Luego de recordar eso, el cuerpo del prota comenzó a regenerarse, y vemos que de un momento a otro su cabeza desapareció por completo. Luego, el cazador comenzó a sentir un dolor insoportable, pues el prota había empezado a morderle la pierna. Luego comenzó a regenerar el resto del cuerpo, para luego presionar aún más fuerte sus dientes. El sujeto grita del dolor, y se saca al prota de encima con ayuda de su espada. Luego, ya muy furioso comienza a emplear una técnica lunar con la que al activarla, comenzó a dar una especie de saltos fantasmas, en la que cazador se replicó creando ilusiones de él debido a la alta velocidad, para luego cortar al prota en todas las direcciones y en cientos de pedazos.
Estos cortes fueron tan brutales que incluso salieron del portal en dirección al cielo. La mazmorra terminó hecha cubitos. Este creyó que ya había terminado y decidió irse mientras rengueaba por su pierna lastimada, pero antes de que pudiera irse, el prota lo detiene. Atravesándolo con uno de sus huesos en su pierna sana, este quedó completamente sorprendido, pues incluso después de haber empleado aquella técnica, el prota aún continuaba regenerándose a partir de los huesos. Este se sorprende de que el prota aún pueda seguirse regenerando, por lo que no se detiene y lo vuelve a atacar. Fuera del portal se encuentra una concentración de los mejores cazadores del Ministerio de Defensa japonés. Estos se encuentran preocupados por el espadachín, ya que ya hace 3 días que entró y aún no se sabe nada de él, y teniendo en cuenta que él es el cazador número 1 de Japón, es normal que se encuentren preocupados por su desaparición, pero mientras esperaban de la nada la cabeza del cazador sale volando desde el portal, y seguido de eso comienza a salir el prota. El primer ministro grita sorprendido, pero el prota lo calla haciendo rodar su cabeza. Por otro lado, en la Asociación de Cazadores de Corea, vemos a Yumin y su secretaria, quienes se encontraban preocupadas de si el prota podría acabar o no con los cazadores invasores japoneses, pero decide esperar a ver qué sucede. Y regresando con el prota, al intentar rebanarle el cuello al primer ministro, su cuello regresó a la normalidad, pero con un aspecto volcánico. Luego, con un puñetazo destroza al prota. La fuerza del golpe fue tanta que generó una enorme onda expansiva, dejando al prota aparentemente inconsciente, pues resulta que el primer ministro de Japón no es un ministro cualquiera, pues está por encima del número 1 de Japón. Es un ministro clase triple S número 0 de Japón. Ahora comienzan a contarnos que hace 3 años los monstruos de las puertas normales fueron casi aniquilados. El mundo temía al poder de los cazadores que quedaban, y a raíz de ese miedo, algunos países intentaron eliminarlos, pero fracasaron miserablemente. Al ver esto, algunos cazadores del mundo negociaron con los países para coexistir, mientras que otros conquistaban países a la fuerza. Cada uno gobernaba a su manera, y el primer país en ser conquistado por los cazadores fue Japón, y la razón fue muy sencilla. El primer ministro, quien era un cazador triple S, era increíblemente fuerte incluso antes de su despertar. También intentó dominar Corea inmediatamente después del régimen de los cazadores, pero esa ambición, a causa de una bestia, estaba yendo mal, aparentemente refiriéndose a que aquel que está impidiendo la conquista de Corea es ni más ni menos que el prota. Los cazadores japoneses, al ver que el prota podía regenerarse, deciden lanzarse rápidamente contra él. El 7º y 8º puesto se lanzaron hacia el prota creyendo que se trataba de un simple monstruo que se regenera, por lo que el 8º trata de rebanarle la cabeza, pero todo resultó al revés, pues el prota le rebanó la cabeza al 8º y tomó de la cara al 7º, para luego aplastarlo contra el suelo. Esto fue presenciado por los demás cazadores, quienes quedaron horrorizados al ver tal escena. Estos querían lanzarse y atacar al prota, pero el primer ministro les advierte que si uno solo de ellos da un paso adelante, los eliminará él mismo. Al oír eso todos quedaron completamente paralizados. Al ver al prota recuerda una escena en el pasado, cuando bajo una pequeña tormenta de nieve se encontró al que ahora era el cazador número 1, y viendo que el pequeño estaba temblando del frío, le entregó su abrigo y decidió llevarlo a un lugar seguro. Desde ese momento estos estuvieron juntos, y al ver que ahora ese pequeño niño que conoció en el pasado ahora se encuentra sin vida por la mano del prota, se encuentra realmente furioso. Luego de eso, el prota recibe un poderoso golpe del ministro, el cual consigue bloquear, pero no se detuvo, pues con otro poderoso golpe dejó al prota en el suelo, y libera una gran cantidad de poder que lo desintegró por completo. Los demás cazadores quedaron completamente sorprendidos. Lo único que quedó del prota eran pedazos de huesos esparcidos por todos lados, y creyendo que ya había terminado, el ministro se acerca a la cabeza del cazador número 1, pero mientras lo hace se lleva una gran sorpresa, pues el prota comenzaba a regenerarse incluso desde el polvo, lo que lo dejó completamente impactado. Regresando algún tiempo al pasado, aquí nos explican el tipo de vínculo que solía tener el ministro con el número 1. Resulta que después de que acabaron de conquistar algún país del mundo, estos decidieron ir a Japón, y las siguientes conquistas serían Corea y China, pero el ministro no quería que el número 1 perdiera la vida en la batalla, por lo que le hizo saber que si él quisiera podía renunciar tranquilamente, pero el número 1 se negó,
ya que él lo salvó cuando estaba pasando hambre y frío, y lo único que quiere es regresarle el favor de alguna forma. Además, le pide que si una vez terminen si puede llamarlo libremente como padre, a lo que el ministro le hace saber que eso no se lo debe preguntar, pues desde el primer momento él fue su padre. Y regresando al presente, el ministro estaba desplegando un gran pozo de magma ardiente. Los demás cazadores no tuvieron más opción que protegerse como pudieron. El prota comenzó a caminar hacia el magma, el volcán entró en erupción, el escenario parecía dar la impresión de que se acababa el mundo. El ministro con su cuerpo completamente hecho de magma le hace saber al prota que fundirá su cuerpo hasta la última célula. Dicho eso, este le lanzó una ventisca que lo destrozó hasta dejarlo en los mismos huesos, pero el prota salta para tomarlo desde el aire. Esto parecía una buena idea, pero el ministro lo ve y lo manda a volar con un puñetazo en el suelo, lanzándolo dentro del volcán. Los demás quedaron impresionados por el poder demostrado, pues incluso el terreno en que una vez hubo vegetación, ahora solo había tierra y magma. Ahora el ministro regresa a la normalidad, pues el prota ahora se estaba hundiendo cada vez más en el centro del volcán. Luego, el ministro llama a la cazadora de hielo llamada Hanan, y le ordena que utilice su poder. Al esta recibir su orden se quita el guante y comienza a desplegar una capa de hielo por el volcán, enfriándolo y cubriendo todo su interior de hielo, haciendo que la única parte visible del prota sea su mano huesuda, mientras que el resto seguía consumiéndose por el magma. Por otra parte, en la República de Corea, en el gremio Youmian, en lo que parece ser una enfermería, vemos a esta chica quien aparentemente utiliza su poder para curar a alguien. A la persona que trata de curar es al peliblanco, a quien desgraciadamente consiguió despertar. Regresando al campo de batalla, el ministro ordena que solo se quede el personal mínimo y que el resto se vaya. Por otro lado, el prota, mientras parecía que estaba muerto o inconsciente, realmente estaba sufriendo lo peor que le puede pasar a una persona, pues su cuerpo se encontraba regenerando constantemente, mientras que la lava continúa haciendo su trabajo. Sufrió del mismo modo dentro del portal de sangre, y no importa cuánto tiempo pase, le es imposible acostumbrarse a un dolor tan insoportable, por lo que se las arregla para romperse el brazo y ganar movimiento bajo la lava. Una vez logra moverse, se aferra a la fina capa de lava fría de la superficie y utilizando sus dientes comenzó a destruir esa capa de piedra. La primera en darse cuenta es la chica de hielo, quien ve como el prota sale de la lava y de forma aterradora comienza a regenerarse. El ministro le ordena a Haname que saque a los demás cazadores del camino, para luego saltar del volcán y aterrizar en el centro con su forma de magma. Y regresando a una pequeña escena del pasado, vemos al ministro lleno de heridas. Cuenta que la regeneración de magma no es perfecta, y menciona que Japón es débil y no sobrevivirá si no logra absorber a Corea, por lo que hará todo lo que esté en sus manos para defender Japón, incluso si su cuerpo se destroza. Regresando al combate, al aterrizar, envió a volar al prota, luego lo persigue a toda velocidad, azotándolo contra la pared, para luego tomarlo del cuello y mandarlo a volar, el cual de un giro logra recomponerse, pero el ministro no le da un respiro y crea una bola de fuego, que luego de lanzarla, alcanza al prota y lo destroza, pero el ministro aún no se detenía, pues se vuelve a lanzar hacia él, y de un puñetazo le destroza la cara. La chica de hielo le ordena a los demás que se retiren, pero estos mencionan que le deben mucho al ministro, por lo que planean defenderlo incluso si deben hacerlo con sus propias vidas. Y regresando al combate, el ministro se encontraba hundiendo al prota en lo profundo del magma, y de paso dejaba sus restos flotando. Cuando el cuerpo del prota se desintegró en su mano, se detiene creyendo que ya había acabado, pero para su sorpresa, el prota comenzó a regenerarse sobre él a partir de uno de sus restos, pero el ministro se dio cuenta demasiado tarde, ya que el prota sale del magma y salta en dirección a la chica de hielo, quien resulta ser la esposa del ministro. La toma del brazo y mientras la lanza hacia el volcán, comienza a congelar el cuerpo del prota. El ministro grita de la desesperación, mientras que los demás cazadores se lanzan al rescate, pero sabiendo que no llegarían, el ministro desactivó su cuerpo de magma para conseguir liberar a su esposa del prota para salvarla, y como resultado de haber desactivado su poder, el prota aprovechó el momento y le separó la cabeza del cuerpo. Los demás cazadores al ver eso azotan al prota con sus ataques más poderosos, destrozando su cuerpo congelado, luego de haber creído que lo habían derrotado. Estos corren a ver cómo se encuentra la chica de hielo,
pero ésta se encontraba completamente destrozada sentimentalmente al ver a su esposo sin vida, pero de pronto estos escuchan un ruido de hielo romperse, lo que los hace entrar en pánico, pues obviamente el origen del sonido provenía del prota, quien comienza a acercarse con un aura aplastante, y cuando estuvo frente a la chica, ésta acabó desmayándose de tantas emociones juntas, y despierta en la cama junto al ministro. Ésta lo abraza mencionando que tuvo una pesadilla, intenta calmarla, pero ésta al verlo a los ojos ve su cabeza congelada, regresando a la realidad. Al ésta recobrar la conciencia, ve que todos sus compañeros se encuentran sin vida y esparcidos por todo el mapa, y el prota parado sin ningún daño. Ésta quedó horrorizada al ver tal escena, que no sé si accidentalmente, pero tocó su rostro con su mano congelante, haciendo que ésta comience que congelarse a sí misma, baneándose del mundo junto a su esposo, y así, el prota concluye con la eliminación de la mayor amenaza de Corea, por lo que luego de su victoria sale tranquilamente del portal. Por otra parte, en Corea, en el gremio Youmian, vemos al peliblanco en el almacén de piedras mágicas. La chica que lo recibió le pide que no exagere, ya que él es el único que le queda algo de poder mágico, además de que apenas logró sobrevivir, a diferencia de sus amigos, a quienes no pudo salvar. Esta aún seguía preocupada y le pregunta por qué vino al almacén, a lo que éste le cuenta que el chico con el que solía jugar cuando era más joven salió del portal y lo acabó. Eso lo enfurece mucho, por lo que se quita la bata. Aquí nos revelan que él es el maestro del gremio Youmian. La chica sabe perfectamente lo que quiere el peliblanco, y le pregunta si está seguro, a lo que éste con una especie de runas en la espalda le pide que rompa el sello. Un rato más tarde, mientras vemos a la chica cansada, ésta le hace saber al peliblanco que rompió el sello, a lo que el peliblanco le pide que reúna a todo el gremio. Una vez todos reunidos, algunos de los miembros se encontraban confundidos ya que estaban seguros de que el prota había muerto, mientras que otros mencionan que revivió gracias al poder de la vice-líder. El jefe del equipo de información informa al peliblanco que luego de la masacre de los cazadores japoneses, aquella bestia desapareció a través del portal, a lo que el peliblanco les hace saber a todos que los reunió para ayudarlo a acabar con el prota. Y uno de los miembros del equipo de información menciona que dará incluso su vida con tal de que el peliblanco cumpla su cometido, y al oír eso el peliblanco de la nada le rebana la cabeza, dejando completamente impactados a todos, pues no comprenden por qué lo hizo, a lo que éste comienza a contar que ese sujeto originalmente era el vicepresidente de la Asociación de Corea, y gracias a la absorción de la asociación hace 3 años, Youmian pudo dominar Corea. Además, ese sujeto también tenía la habilidad de telequinesis, y como si la hubiera absorbido utiliza ese poder y acaba con otro de los cazadores presentes. La chica antes de romper el sello recuerda haberle advertido que su poder está maldito, pero aún así accedió a liberar ese poder maldito. Se encontraba completamente loco. Aparentemente su verdadera habilidad es la de absorber las habilidades de las personas que desvive, y así, con tal de acabar con el prota decidió acabar con todos los miembros de su gremio, comenzando a acabarlos uno por uno. Los que aún sobrevivían intentaron escapar, pero el peliblanco estaba dispuesto a acabarlos a todos. A los 1528 cazadores que pertenecían a su gremio, a todos comenzó a acabarlos y a absorber sus habilidades. Poco tiempo después ya todos habían sido completamente acabados, y el peliblanco ya había absorbido todas y cada una de sus habilidades. Acabó a todos menos a la chica que lo revivió, quien le pregunta si se encuentra bien, pero le responde que no, ya que sabe perfectamente que el prota consiguió acabar con el primer ministro, quien era un cazador clase SSS, por lo que aún no cree que tenga el suficiente poder, pero aún así se asegurará de acabarlo, pero antes menciona que debe ir a Rusia. Por otro lado, una vez el prota terminó su trabajo, la presidenta de la Asociación de Cazadores lo estaba esperando. Una vez reunidos, estos se dirigieron al hospital a curar a la madre del prota. Menciona que la curación de rango S restaura cada célula dañada de forma individual con poder mágico. Sabe que tomará algo de tiempo, pero está seguro de que ella podrá salvarla con seguridad. Una vez acaba con la primera sesión, la presidenta se encontraba muy cansada, y menciona que si hace esto todos los días, seguramente la madre del prota despertará en una semana. Incluso del cansancio pierde la fuerza en sus piernas. El prota se da cuenta que el consumo de poder al curar a su madre es mucho, y le pregunta por qué hace tanto por él,
a lo que ésta le toma la mano y le responde que es porque él debe vivir, y de la nada activa su habilidad de curación, pero el prota aparentemente siente dolor y aparta su brazo, a lo que la presidenta menciona que como era de esperar, el portal de sangre lo está convirtiendo en una bestia demoníaca. Luego esta pasa a contarle que hace 15 años aparecieron los portales, y desde entonces todos los portales han estado transformándose lentamente en portales de sangre, pero después de que él escapara, la transformación se ha acelerado, y como resultado de eso, todos los portales del mundo se están transformando en portales de sangre, y el poder mágico está fluyendo a través de estos portales, dándole poder, y si observan el flujo del poder mágico, si los portales normales son agujeros, el portal rojo es un pasaje, por lo que cree que está conectado a algún lugar, y que algo está viniendo, y ese algo lo está buscando, y ahora vemos a los monstruos saliendo de estos portales rojos, y ni bien salieron ya comenzaron a causar estragos, monstruos de todas las formas y tamaños comenzaron a salir, y por supuesto no demoró mucho para que la ciudad entre en pánico. Por otro lado, en la oficina del presidente de la República de Corea, este se encontraba muy preocupado preguntándose por qué no consiguen contactar al gremio Youmian, a lo que su secretario le informa que todo el gremio fue aniquilado, y recomienda que pida ayuda al extranjero, pero el presidente se niega ya que cree que eso sería declarar que están indefensos, y se le ocurre declarar la ley marcial, pero su secretario le advierte que eso no servirá de nada, ya que las Fuerzas Armadas no pueden hacer nada contra esas bestias. El presidente sabe que el gremio Youmian no lo es todo, ya que aún hay otros cazadores en Corea. En el puesto 2 tienen al gremio taoísta, quien cuenta con cazadores de rango A, como Gujin o Sijin. En el puesto 3 tienen al gremio de vinilo, donde también cuenta con poderosos cazadores de rango A. En el cuarto puesto está el gremio Yanggak, quienes también cuentan con buenos cazadores rango A, pero debido a esta bestia gigante, estos tres últimos gremios fueron aniquilados de un solo manotazo. El prota sabe que todo lo que está pasando es por su culpa, por lo que la presidenta le pregunta qué hará al respecto, y en un cambio de escena vemos a esta chica quien está a punto de ser aplastada por un monstruo, pero el prota llegó justo a tiempo para salvarla, y antes de continuar nos cuenta que cuando murió en el portal de sangre, el poder mágico de allí intentó convertirlo en una bestia demoníaca, pero a duras penas consiguió resistirlo, y a causa de eso obtuvo una habilidad de regeneración completamente anormal, o al menos eso creyó, pero no solo era una gran habilidad de regeneración, sino que se dio cuenta que ese poder mágico no lo iba a dejar morir hasta convertirse en un monstruo, pero ahora ese no es su plan, no puede convertirse en un monstruo, ya que debe salvar a su madre y sobrevivir, por lo que se encuentra realmente furioso de que no lo dejen en paz. Luego se metió a uno de los portales en busca de aquel monstruo que lo está buscando, y sorprendentemente aparentemente lo encontró bastante fácil, pues ve a un monstruo imponente, y se pregunta si acaso fue él quien causó la ruptura. Regresando un rato al pasado, antes de que comience a acabar con los monstruos, le pide a la presidenta que cure a su madre en un lugar seguro, a lo que la presidenta menciona que la terminará de curar en el búnker de la asociación, y así, comenzó a acabar con los monstruos. Menciona que son como familiares, en el portal de sangre ha luchado con ellas por 5 años, y menciona que cuando sale cierta cantidad de uno de los portales, ya no aparecen más, y una vez acaba con todas las bestias en el área. Cree que si logra resolver todo esto podrá vivir tranquilamente con su madre, pero de la nada recibe una bala que atraviesa su cabeza. Las Fuerzas Armadas comenzaron a llenarlo de plomo. Uno de los soldados le pregunta al comandante si está bien que lo ataquen. Después de todo él solo acabó con los monstruos, pero eso no le importa al comandante y ordena abrir fuego a los tanques. El prota no comprende, y rápidamente es bombardeado por los tanques. Mientras los tanques lo destrozan, comienza a sentir gran dolor. Solo quiere que se detengan, y una vez se detuvieron vemos que un poder mágico demoníaco comenzó a desbordar la zona. En ese momento recuerda que la presidenta le pidió que tenga cuidado, ya que los portales de sangre están abiertos, por lo que le será difícil suprimir la demonización, pero para cuando aparentemente recobró el sentido, ya había acabado con los soldados.
Ahora comienza a recordar algo en su pasado. Recuerda que cuando se retorcía del dolor debido a su regeneración, a chico quien solía ser su amigo de la infancia le fastidiaba que maltraten al prota de este modo, y por miedo a que él también salga lastimado el prota le pide que no le vuelva a hablar, lo que enfurece al chico, pero eso es todo lo que el prota podía hacer para que no lo lastimen, pero muy furioso el chico decidió hacer lo que el prota le dijo, y desde ese entonces el prota había pensado que realmente había dejado de hablarle y solo se limitaba a observar, pero en secreto, el chico estaba recopilando evidencia, lo que veía con su ojo derecho, podía ser procesado y grabado, por lo que envió esa evidencia a la policía, al consejo escolar y a los medios, pero al día siguiente lo encontraron sin su ojo derecho. Se disculpó con el prota ya que no podría ir más a la escuela con él, mientras que el prota se encontraba realmente furioso pues sabía que había sido el peliblanco, y juró cobrar venganza, pero el chico le pidió que no lo haga, pero el prota no podía simplemente no hacer nada, ya que por tratar de ayudarlo su amigo perdió su habilidad, pero el chico le pidió al prota que no se preocupara por eso, ya que no siente que la vida tenga algo especial, por lo que se iría al ejército, pero regresando al presente, lamentablemente el chico quien sí se convirtió en soldado, se encontraba en el escuadrón que atacó al prota, y accidentalmente, ya que no sabía quién era lo acabó, y al darse cuenta sintió como una apuñalada directo en el corazón, como si algo lo destrozara por dentro.